Buenas tardes con todos. Mi nombre es Héctor Peralta y el día de hoy voy a hablar acerca de ergonomía. El fin de la capacitación, como ya podrán saber, es poder culminar esta capacitación que está dentro del programa Anual de Seguridad y Salud. Ante cualquier duda o consulta, no duden en escribirme al interno. Bueno, continuamos. La salud ocupacional como tal es una serie de ramas que están metidas dentro, ¿no? Que de una manera integrada ayudan a, a que el trabajador primero garantice su máximo potencial, cuidando su salud de las diferentes fuentes de peligro que puedan haber, ¿sí? Dentro de ellas tenemos la ergonomía. ¿Qué es ergonomía? Bueno, ergonomía viene de dos palabras, ¿no? Ergos, que significa trabajo, actividad, y nomos, que son normas y leyes. La ergonomía como tal es la ciencia que busca optimizar la integración del trabajo, maquinaria y ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos ambientales y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga. ¿Sí? En sí, ¿qué es ergonomía, no? Buscamos, como ya mencionamos, tres cosas. Diseñar el trabajo para ajustarse al trabajador, ajustar las herramientas del trabajo y ajustar el lugar de trabajo a la necesidad del trabajador. Como sabemos, hay diferentes tipos de trabajadores, personas, trabajos, entornos, ¿no? Y por más que hayan como tal una predisposición al no accidentarse, a la eficiencia de los recursos respecto al trabajo, no son suficientes, porque entendemos como tal de que no es posible ejecutar un trabajo solamente con estos elementos. Requerimos cubrir ciertas necesidades, ¿no? Ejemplo, ¿no? Tengo un sitio con muy poca luz, obviamente que aumentaré la luz. No llego hasta un sitio, buscaré la forma de llegar. De repente esta actividad está siendo difícil para mí, hacerla más fácil dentro de los fines, ¿no? Del éxito del trabajo. Y bueno, la tríada ergonómica. Aquí llamamos la tríada ergonómica al consenso, pues, ¿no? Entre el trabajador, el entorno de trabajo y el trabajo. El trabajador, capacidades físicas, fisiológicas y psicológicas. El entorno de trabajo, factores ambientales como ruido, iluminación, temperatura y humedad. Y el trabajo, la carga física y mental. Las personas somos totalmente diferentes. Personas de baja estatura, mediana y altas. Y cada una será, en este caso, ¿cómo decirlo? Para algunas quizás será más fácil ciertas actividades y más difícil otras, ¿no? Ejemplo, ¿no? Para una persona alta es mucho más fácil poder llegar hasta una zona de difícil acceso, ¿no? Hablando de altura. Y una persona baja de repente tendrá, digamos, mayor facilidad en ciertos ambientes. Solo por dar un ejemplo. Eh, Como vemos, hay personas de diferente tipo, somos personas, podemos ser hombres, mujeres, altos, bajos, delgados, robustos, y eso no escapa de la ergonomía trabaja con todos y cada uno de ellos. Como sabemos, aparte de estos detalles, a modo general, tenemos otros tipos de características, ¿no? Diferentes, como la visión, el alcance, la fuerza, la capacidad aeróbica, nuestras articulaciones y ligamentos, formas de procesar la información, las tolerancias al calor, al frío, al olor, al cansancio, a la fatiga, etcétera, ¿no? Y el alcance del movimiento, como mencionamos. Las características humanas relacionadas con la actividad física van desde anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas. Y todas ellas se relacionan con el medio de trabajo. Como podemos ver aquí, hay diferentes tipos de actividades, ¿no?
que no necesariamente encontramos en una sola área de trabajo. Por ejemplo, estas personas que están al parecer en una construcción, estas podrían tranquilamente estar en un almacén. Igual manera, este señor puede ser una fábrica y este parece un cocinero, ¿no? Entonces, no escapa, la ergonomía se encarga de todo eso, ¿no? Y obviamente el sobreesfuerzo, las posiciones repetitivas se entran en todos lados. El diseño del puesto de trabajo como tal, ¿qué podemos hablar de esto? Podemos hacer diferentes tipos de actividades. Por lo general se dividen en trabajos de oficina y trabajos de campo, ¿no? En espectro, ¿no? No solamente por el hecho de estar sentado quiere decir que el trabajo sea más liviano, ¿no? Y no por el hecho de decir que todo el día estamos en movimiento, el trabajo, digamos que va a ser un poco más relajado, ¿no? Cada uno tiene su grado de dificultad, en el sentido de que obviamente estar largas jornadas en campo implica estar parado mucho tiempo. Y por más que pensemos que el cuerpo humano puede soportar sin ninguna dificultad el solo hecho de estar parado, implicando supuestamente de que solo trabajan los músculos de las piernas, somos equivocados. Trabajan músculos de la zona lumbar, trabajan músculos de la espalda y obviamente el estrés, la preocupación en exceso, ¿no? Porque entendamos que hay un nivel de estrés adecuado para soportar. En ese sentido, este estrés nivelado, adecuado, nos ayuda a mantenernos enfocados, nos ayuda a mantenernos concentrados, a poder estar atentos ante cualquier peligro, tanto de seguridad como de la propia operación, ¿no? Ya cuando se excede este nivel de estrés, obviamente que es perjudicial, pues, ¿no? Y bueno, viendo el ejemplo de la oficina, puede tomarnos más tiempo de lo debido a ciertas actividades, ¿no? Como estar sentado frente a una computadora, las radiaciones que produce las pantallas, el reflejo de la luz. Y como vimos hace un momento, no todos tenemos la misma capacidad. De repente para unas personas es muy fácil estar en la computadora horas de horas sin ningún tipo de dificultad y para otras no, ¿no? O de repente es un tema de costumbre, pero de alguna manera nos va a afectar. El solo hecho de hay toda una ciencia detrás del uso correcto de las herramientas de ergonomía. En este caso del diseño del puesto de trabajo, ¿qué cosas deben ser eh, consideradas respecto a trabajo de oficina? Ejemplo, la posición de la pantalla, la altura de dónde está nuestra visión, hasta dónde, qué tan lejos pueden estar las herramientas o los equipos o las hojas, los cuadernos, lapiceros dentro de nuestro radio de alcance, la posición de la silla, las pausas activas que se deben de realizar, si nuestras muñecas están apoyadas o no, hasta el mouse incluso, ¿no? Sabemos de que somos propensos al síndrome del túnel carpiano por estar constantemente con el mouse. Hay equipos, hay mouse que sirven para eso, hay teclados ergonómicos, hay sillas con apoyabrazos, cinco ruedas, respaldares especiales, etcétera, ¿no? Y obviamente un programa de pausas activas que depende de cada quien, pues, ¿no? Porque hay personas que de repente son más productivas, quizás con algún tipo de estímulo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que de repente le viene muy bien rehidratarse constantemente, hay personas que les viene bien de repente eh, los ejercicios con pelotas antiestrés y demás, ¿no? Eh, Hay un abanico de herramientas, pero cada uno se acomoda, pues, ¿no? En lo que realmente le facilita, ¿no? Hay gente que de repente dice, no, esto me distrae mucho, yo prefiero de repente escuchar música, caminar un rato y ahí vuelvo. O de repente dice, no, yo esto puedo continuar. La idea es que si las personas pueden continuar, traten de hacerse un espacio para que no se saturen. Y bueno, y viendo el tema de campo, hablamos de pausas activas, rehidratación, ¿no? Evitar
la su exposición a los ruidos, a las vibraciones, a los polvos, etcétera. El trabajo como tal puede ser muy diverso, como ya lo mencionamos anteriormente. Eh, Algunos consejos que debemos de tener: evitar la sobrecarga de trabajo, ¿no? El contenido de las tareas, dividirlo en objetivos alcanzables, ¿no? Porque muchas veces el tema de organización dentro del trabajo eh, es un punto crucial. Como consejo, y creo que es algo que aplico bastante, es poder dividir las tareas en objetivos alcanzables, tangibles, porque de por sí un objetivo inalcanzable, intangible, quiere decir de que no se puede lograr, de que los recursos son insuficientes, y eso de alguna manera obviamente aumenta el nivel de estrés. Entonces, y obviamente tratar de ver las cosas de la manera más sencilla posible, ¿no? Dividir las cosas, paulatinamente avanzar, va a hacer que nosotros tengamos un buen progreso de las cosas, ¿no? Obviamente el ritmo de trabajo también es importante. No por el hecho de que tratemos de brindar cosas activas quiere decir que nos vamos a dormir en lo que hagamos, ¿no? Sino tener un ritmo constante, quizás esto pausado, pero constante. Y obviamente medir la duración del trabajo, ¿no? En campo suele ser un poco más fácil que en oficina, porque en oficina y las personas que hacemos home office a veces tenemos el tema de que no, no medimos el tiempo porque estamos constantemente en un solo sitio, ¿no? Y de igual manera, pues si se estudia y trabaja mediante modalidades de educación a distancia, el trabajo se hace mucho más pesado porque no sales de un sitio. Entonces hay que tratar de dividirnos, ¿no? En cuanto a horarios de trabajo, para poder finalmente realizar algún tipo de pausa, ¿no? Para marcar esa diferencia de horarios. El entorno de trabajo, como ya sabemos, vibraciones, iluminación, ruido, temperatura, cada uno ligado al campo en el que están, ¿no? En campo seremos más propensos al ruido, a las vibraciones, ¿no? Y a las temperaturas incluso. Y bueno, factores de iluminación y temperatura seremos más propensos en oficina, por así decirlo, ¿no? Eh, Todas estas características deben estar acorde, ¿no? Deben mantenerse en equilibrio. Las características de la tarea, características físicas, puesto de trabajo y condiciones ambientales. Debemos de mantener un equilibrio entre la actividad laboral y la capacidad del trabajador, ¿no? Obviamente habrá un tema importante que detallar aquí, porque obviamente las condiciones, la capacidad del trabajador tiene que estar acorde. Hay un perfil del puesto como tal, un perfil diseñado para ejecutarse y para cumplirse, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que podemos hacer para poder suplir estas carencias, ¿no? La capacitación es una de ellas, pero eh, definitivamente los puestos de trabajo son diseñados para ciertas condiciones físicas también, pues, ¿no? Que por más que uno quiera abrir la oferta laboral a todo el mundo, eso no se da en la vida real, pues, ¿no? Como que le pidamos no sé, a una persona baja que trabaje en una estantería, pues, ¿no? Podría tranquilamente hacerlo, pues, ¿no? Pero quizás su forma de trabajar vaya más acorde a otro tipo de puestos de trabajo, ¿no? La idea también es poder ubicar a la persona en el puesto de trabajo en el que mejor se desempeña. Eh, ¿Qué factores diversos y ergonómicos son condiciones inadecuadas de trabajo, ¿no? Que inciden en el trabajador y aumentan la posibilidad de que un trabajador esté expuesto a una lesión? ¿Sí? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Manipulación de cargas, que ocasiona de que al no saber cuál es nuestra capacidad máxima de carga, por una predisposición a hacer bien el trabajo, no lo que nos digan, por ignorancia cargamos más de lo que debemos, nos callamos y llevamos esas lesiones a casa.
finalmente pueden terminar en algo fatal, ¿no? Como son lesiones a nivel del sistema nervioso, como tal, de repente con un pinzamiento de algún nervio, etcétera, ¿no? Una hernia, que finalmente también ocasiona esos pinzamientos en el sistema nervioso. Posturas inadecuadas de trabajo, ¿sí? De repente estamos demasiado agachados, no tenemos la posición correcta para trabajar, ¿no? Etcétera. Y obviamente los movimientos repetitivos, pues, ¿no? Eso está direccionado a qué actividad vamos a realizar precisamente, ¿no? Como podemos ver aquí, vamos desde un trabajo de oficina hasta un trabajo de laboratorio o como puede ser de repente algún tipo de trabajo manual y podría tranquilamente terminar en una lesión. ¿Por qué se produce el riesgo disergonómico? Bueno, acá vemos un desequilibrio entre el requisito del trabajo y la capacidad del trabajador. Es muy importante analizar estos dos factores debido a que no podemos sobreexigir al trabajador. Como nosotros como gestores de, de las operaciones, tanto de campo como oficina, no podemos caer en un reproceso de las cosas, ¿no? Sobresaturar al trabajador con una tarea que no va a cumplir o que se le va a hacer muy difícil cumplir. Debemos de repartir ese trabajo lo mejor que se pueda. Eh, Yendo a los factores de riesgo, el diseño inadecuado del puesto de trabajo eh, puede ser crucial, ¿no? Dentro de las operaciones. Aquí algunos ejemplos. Tenemos espacios de trabajo reducidos, ¿no? ¿Qué implica eso? Que los movimientos se limiten. Las Las razones por las cuales llegamos a este tipo de factores de riesgo pueden ser muchas. Desde que no planificamos bien nuestros recursos, en este caso el área de trabajo en la que queremos trabajar, desde la organización como tal del personal que se implementó en primera instancia para un tipo de trabajo determinado y bueno, la demanda, etcétera, hasta un tema de presupuesto, pues, ¿no? Todo difiere. Hay espacios insuficientes para muchas actividades, ¿no? En este caso, acá vemos el ejemplo de una laboratorista, ¿no? Que lo que se espera es, obviamente, mejorar el diseño de trabajo, pues, ¿no? Para sacar aprovechar, mejor dicho, la productividad máxima del trabajador, ¿no? Y otros ejemplos, elementos de trabajo que están demasiado alejados, ¿no? ¿Por qué están alejados? ¿Qué requieren? ¿Requieren un rediseño del área de trabajo? ¿Requieren un rediseño del abastecimiento para este tipo de actividad? De repente requieren otra persona. Hay diferentes tipos de métodos para poder acomodar estos sitios de mejor manera. Y bueno, algo típico con lo que siempre se lidia es con las sillas de trabajo no adecuadas, ¿no? Hemos pasado por una serie de actualizaciones en estos temas de oficina, ¿no? Y pasamos de repente de las sillas con apoyabrazos, sin apoyabrazos, a las sillas con 4 puntos de apoyo, a las sillas con 5 puntos de apoyo respecto a las ruedas, sillas con respaldar, sin respaldar, bancas eh, acolchadas, muy acolchadas, poco acolchadas. Entonces, y también, obviamente que hay un tema de presupuesto ahí que se maneja, pues, ¿no? Algunas personas solemos ver solamente el tema de cambio porque ya no funciona, no sirve, algo se rompió y ya ahí recién hacemos el cambio. Pero no hacemos el cambio con la visión de sacar el máximo provecho al trabajador, ¿no? Evitar que se canse lo menos posible o lo necesario, pues, ¿no? Porque todas las actividades van a tener un desgaste como tal, ¿no? Pero obviamente no hacer de que este desgaste se acelere con mayor rapidez. Bueno, tenemos también el tema de las alturas, ¿no? Aquí algunos ejemplos. ¿Qué ocasiona el tema de la altura? Eh, Obviamente recibir tensión en ciertas partes de nuestro cuerpo, pues, ¿no? Como mencionamos anteriormente, las posturas forzadas implican que el cuerpo esté en una posición que normalmente no está diseñado para estar.
Entonces el músculo obviamente va a ejercer tensión para mantenerse en esa posición y no estamos contemplando el tiempo. Entonces nosotros estamos mandando a nuestro cuerpo a tomar esa posición, el tiempo que sea necesario para la tarea, pero no estamos contemplando de que eso nos va a ocasionar una lesión. Entonces, somos propensos a este tipo de cosas, ¿no? Y como podemos ver aquí, no importa si eres alto o eres bajo, ¿no? Siempre las posiciones forzadas, el tema de la altura va a ser crucial para evitar ese tipo de lesiones, ¿no? O buscar al menos la solución. Eh, la mala ubicación de los elementos de trabajo también es un problema, ¿no? Eh, pero vayamos al punto, ¿no? ¿Por qué están mal ubicados? ¿A qué se debe? Analicemos. Yo siempre trabajé así, que eso es un tema de costumbre, que eso es un tema de, bueno, no siempre trabajé así, sino que temporalmente estoy trabajando así, o de repente los equipos ya son bastante antiguos y esto es lo que conozco, ¿no? De repente, ¿qué podría ser? Yo no diseñé el puesto de trabajo, lo diseñó otra persona. Yo no he comentado el problema, también puede ser un tema de falta de comunicación, ¿no? Porque de repente no depende de mí. Yo tengo un cierto alcance dentro de mis actividades, dentro de las responsabilidades de la empresa, pero quizás no he llegado a un consenso, ¿no? No he reportado eso, etcétera. Los motivos pueden ser diversos, ¿no? Lo primero que aquí debemos hacer es ubicar el problema. En este caso, eh, este error en la ubicación de los equipos, de las herramientas, de los útiles con los que trabajamos diariamente, ¿no? Y qué tan difícil es alcanzarlo, qué tan difícil es esto, acceder a ellos. Y obviamente implica un tema de productividad, ¿no? Rapidez, porque obviamente si para mí es más difícil alcanzar algo, me va a demorar más. Y eso va a sumar tiempo muerto a mis actividades, ¿no? De nuevo el tema de la altura, ¿no? Los elementos con los que estamos trabajando no están relacionados a la altura del trabajador. Si bien es cierto, en una organización se manejan diferentes tipos de personas y estos podrían tener diferentes tipos de alturas, debemos en lo posible tratar de contemplar cualquier tipo de problema con nuestros colaboradores. De repente para esta persona no es muy difícil acceder a esto, a este equipo, ¿no? Un ejemplo de aquí del hospital, este aparato que mide los signos vitales. Lo que podríamos hacer de repente es poner una banca, ¿no? O de repente bajar este equipo hacia la altura de su visión para que no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Y lo pueda operar. Y obviamente entender por qué está ahí, pues, ¿no? De repente para algunas personas puede ser que se ubica ahí porque evitan de que algún trabajador lo manipule o que lo sustraigan, ¿no? Tratar de ver la forma, ¿no? Si se puede o no se puede, o cuál es lo más conveniente para ambas partes, pues, ¿no? Porque también hay que garantizar la productividad como tal de las actividades. Muchas veces no se podrá cambiar ciertas cosas de los trabajos en general, pero la idea es llegar a un consenso, ¿no? Para, como les digo, maximizar la productividad del trabajador y obviamente evitarle algún tipo de lesión. Bueno, tenemos trabajo con los codos hacia afuera, ¿no? Y trabajo con las manos por encima de los hombros, porque como tal son posiciones forzadas y obviamente el peso nos puede vencer, ¿no? Puede ocasionarnos algún tipo de lesión, ¿no? Y estas lesiones se acumulan, pues no es que nos pase y ya, podemos llevar tratamiento, terapia, pero las lesiones muchas veces dejan secuelas crónicas, con lo único que se tiene después de ellas es convivir, pues, ¿no? Porque las terapias tienen un límite de recuperación. No sé de personas que se recuperen en su totalidad hasta el momento por una lesión. Y que eso nos sirva a modo de aprendizaje para poder evitarla, ¿no? Y no llegar a que nos ocurra para aprender. Y bueno, posturas de pie, posturas forzadas también, ¿no? Eh, la fuerza de compresión que se ejerce en la columna, como aquí lo indica, es bastante grave.
Recordemos que los discos intervertebrales son como pequeños colchoncitos que están entre los discos, entre los huesos de la columna, y estos se tratan de, bueno, su función es amortiguar, dar flexibilidad a la columna, pero cuando tenemos ciertas posiciones forzadas, lo que estamos haciendo es desgastar esos discos, y estos discos son anillos, uno adentro del otro así, como si fuese una cebollita, ¿sí? Entonces, a medida que el disco se va desgastando, viene reventándose estas paredes de adentro hacia afuera, y hay un líquido adentro. Cuando este líquido llega a salir, porque ya se fueron rompiendo estas capas dentro del disco intervertebral, sale un líquido que presiona al nervio de la columna vertebral. Y eso es lo que ocasiona los famosos pinzamientos o dolores neuropáticos. Posturas sentado. Ah, me olvidaba. Recomendación aquí, a breve modo, ¿no? Evitarlas en lo posible, este tipo de posiciones, ¿no? En la medida de lo posible. Buscar ejercicios de fisioterapia no invasivos. Pueden ser de repente algún tipo de ejercicio para descompresión de la columna, pueden ser ejercicios de estiramiento, que si bien es cierto, no, pues pueden ser aplicados por nosotros mediante algún tutorial de video en YouTube o qué sé yo. Si bien es cierto, no es un tema netamente profesional, pero esto puede ayudarnos, ¿no? A prevenir ciertas lesiones de ese tipo que son bastante graves. Y bueno, la postura sentada como tal, ¿no? También tiene que ver con este aplastamiento de los discos intervertebrales, ¿no? La posición correcta de la altura es muy esencial. Y obviamente, si bien es cierto, queremos maximizar nuestra productividad, eh, todo tiene que ir de la mano. Todo tiene que ir de la mano. ¿Necesitamos hacer otra actividad en otro sitio? Pues hagámosla. No tenemos por qué saturarnos con un espacio reducido, ¿no? Hay que dividir las tareas y obviamente dividir los espacios también. Bueno, las partes del cuerpo fijas o forzadas, de igual manera, la tensión en los músculos que nosotros le decimos al cuerpo, mantente en esta posición que tengo una tarea que ejercer. De igual manera, la lesión se va a dar, ¿no? Se va a dar. El cuerpo puede de alguna manera acostumbrarse, pero de un punto se va a saturar y eso va a ocasionar las lesiones. Y no le tomamos importancia, de repente por ahí una crema, de repente por ahí una, una pastilla, ¿no? Pero hay gente que ya vive con las pastillas y eso se vuelve complicado. Hay órganos que afectan, ¿no? Los riñones, el hígado, no es para nada bueno. Posturas de rodillas o de cuclillas. Como vemos, hay trabajos que necesariamente van a requerir de estas posiciones. Lo ideal es de repente ponernos unas rodilleras, ¿no? Para evitar el tema del apoyo directo contra el suelo, ¿no? O las lesiones como tal, ¿no? Producto de los golpes, porque se supone que estamos expuestos, con las rodillas expuestas y puede ocasionarnos un accidente. Eh, bueno, acá tenemos ya a grosso modo lo que hemos explicado, posturas inadecuadas, ¿no? Posturas forzadas y obviamente una postura estática, ¿no? Que tiene que ver con la postura forzada, ¿no? Por durante mucho tiempo. Aportan incomodidad al trabajador, sea cual sea. Lo ideal es evitarlas, ¿no? Eh, Hay sobrecarga de los músculos, de la estructura ósea, de los tendones, y poco a poco pueden hacer de que se desgasten y llegue a tocar algún tipo de nervio, pues, ¿no? Quiero ser muy enfático con el tema de las lesiones neuropáticas porque son lesiones muy feas, muy horribles, te generan demasiado dolor, es un dolor constante que no para, no es que te tomes una pastilla y ya está, no, es muy complicado. Los tratamientos son muchas veces cirugía. Cuando uno carga demasiado peso, obviamente genera un sobreesfuerzo, ¿no? Aquí podemos ver diferentes tipos de ejemplos, ¿no? Este señor que está cargando demasiadas cajas, ya no puede ni con su cuerpo, miren. Esta persona que ni siquiera tiene visión de sí.
y estas personas que no saben por dónde empezar también. Uno está encima de una caja, las cajas están por encima de su cabeza. Cuando realizamos un levantamiento manual, ¿no? ¿Qué nos dice la casuística, ¿no? Siempre mencionamos de que se debemos de realizar el trabajo de carga con las piernas. Ahora, ¿hasta qué punto es eso correcto? ¿No? Obviamente que el peso no debe ser mayor de 25 kilos en el caso de hombres y de mujeres 15 kilos. Y una persona con entrenamiento podría cargar hasta 50 kilos, pues, ¿no? Pero de ahí ya la, la evidencia nos dice que a partir de 50 kilos van a haber lesiones, porque el cuerpo no está diseñado para eso. Más allá de la capacidad física como tal, de los músculos, ya viene un tema articular, pues, ¿no? Y de desgaste, ¿no? Obviamente. Y obviamente posiciones de la columna, ¿no? Y demás para evitar lesiones. Cuando las condiciones de trabajo no son adecuadas como tal, ¿ven? Demasiado resplandor, demasiada luz, ¿no? Y obviamente si esta posición de trabajo es necesaria, ¿no? O sea, imaginemos esto, ¿no? Este trabajo que vemos aquí, imaginemos que su trabajo depende netamente de la visión que hay acá. Esto puede ser una visión arriba de planta, ¿no? Y si nosotros tenemos un resplandor, imagínense, pues no podríamos ejecutar bien nuestro trabajo. De igual manera aquí, pues, ¿no? Si hay demasiado ruido y hay peligros latentes, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cómo te avisan, no? Es bastante preocupante. Esto se suele ver sobre todo en las fábricas, ¿no? Fábricas de metalmecánicas, de piezas, componentes, donde hay una cantidad excesiva de ruido. Y bueno, aquí hay algunas cosas, ¿no? Unos ejemplos, ¿no? De los diseños de trabajo, ¿no? Cómo debe ser. De algún modo, esto es lo que hace la ergonomía, ¿no? Verificar, medir, actuar, o otras herramientas, amarrar otras herramientas, ¿no? De mejora continua, ¿no? Como el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar. Planificamos lo que queremos hacer, las actividades, los peligros, los riesgos, los ambientes de trabajo, hacemos, decimos, ok, para tal actividad necesito tales recursos, tal exposición, tal horario de exposición, y lo finalizo así, lo llevo acá, ordenar el trabajo, ¿no? Verificamos de que los controles sean adecuados, ¿no? Y si no son adecuados o no, actuamos. ¿En qué sentido actuamos? Si son los adecuados, los mantenemos. Y si no son los adecuados, los mejoramos. Efectos sobre la salud. Bueno, tenemos la fatiga, ¿no? Lesiones musculoesqueléticas, articulares. Y en factores de riesgo disergonómico, fuera de las lesiones, y es algo que quisiera aquí acotar, es de que nosotros como trabajadores en el rubro del mantenimiento predictivo, ¿no? Mediante diseños no destructivos, estamos expuestos a gases, a vibración, a ruido. Entonces, hay que tratar de, en lo posible, mantener el nivel de exposición. Si bien es cierto, nuestro trabajo es 100%, casi 100% campo, pues, ¿no? Y obviamente que a través de los ensayos no destructivos verificamos el estado o la conformidad de la pieza en cuanto a una norma, ¿no? De aceptación y rechazo. Hay que tratar de lo posible de evitar la exposición, la sobreexposición, ¿no? Mejor dicho, la sobreexposición en cuanto a tiempo, en cuanto a la exposición de gases y obviamente monitorear los controles constantemente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si un EPP está muy saturado, obviamente reportarlo para hacer el cambio. Mantener los niveles óptimos en cuanto a oxígeno, de repente en un ambiente de espacio confinado, o puede ser un ambiente que no sea espacio confinado, pero de repente hay una actividad aledaña que genere gases, pues, ¿no? Que genere humo, entonces hay que estar atentos a eso. El entorno como tal, los sobreesfuerzos, y también ver a nuestros compañeros, ¿no? Que si de repente no cuentan al 100% con la fuerza necesaria, tratar de dividirnos el trabajo para que esto sea más adecuado. Y como consejo final y recomendación,
no dejemos de que esto quede aquí, ¿no? La ergonomía es algo es una herramienta con la cual se tiene que trabajar día con día, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso constante con nuestra mejora continua, con nuestro crecimiento, pero muchas veces no contemplamos el tema disergonómico. ¿Por qué? Porque estamos apurados, porque queremos hacer las cosas eh, en el tiempo que nos planteamos y obviamos ciertas cosas, ¿no? De repente no nos damos cuenta que con ayuda de la ergonomía podríamos maximizar nuestra productividad, nuestra eficiencia, o incluso nuestra calidad de vida. Entonces, reafirmemos este compromiso día con día y evaluemos, ¿no? Si estamos en campo, ¿qué podríamos mejorar? Y si estamos en la oficina, ¿qué cosas podríamos cambiar, ¿no? De repente tenemos algún compañero que quizás no sea, sabemos cómo trabaja y de repente no trabaja de la manera adecuada, tratar de llamarlo a la reflexión para que pueda, en la medida de lo posible, hacer un cambio para mejor, ¿no? Que de eso es lo que se trata. Hasta aquí ha sido todo conmigo. Espero haber aclarado sus dudas, haberles enseñado un poco más acerca de este tema tan importante y, y muchas gracias por su atención. Buenas tardes.